Batman Azteca, la película que hizo que medio mundo se ardiera, más específicamente españoles y gringos, como ya es costumbre. Y antes que nada tengo que decir que esto no es un ataque ni a españoles ni gringos, simplemente estoy explicando por qué se me hacen tan estúpidos sus ataques a una película que desde que se anunció fue acusada de hispanofobia. Y es que desde que esta película se anunció, muchos españoles reaccionaron violentamente al darse cuenta que ellos eran los villanos en una historia que contaba la perspectiva del pueblo mexica, pueblo que fue conquistado y destruido por los españoles, obviando el hecho de que si ellos lo destruyeron, son los villanos en la historia desde la perspectiva del otro bando. Si esta película contara la historia de Batman español conquistador, probablemente los enemigos a vencer serían los mexicas, y de hecho te lo dejan muy claro porque no tratan de romantizar la vida mexica, te muestran que había sacrificios humanos, te muestran cómo era su vida, y te muestran que los españoles no venían por convicciones religiosas como te quieren hacer creer, ni a dar amistad ni tecnología, simplemente venían a conquistar buscando ambiciones propias. Y esto llegó a un punto ridículo últimamente cuando me di cuenta que había varias críticas de diferentes españoles donde atacaban a la película por cosas que para mí eran completamente estúpidas. La primera, inexactitudes históricas en una película de ficción. Porque claro, acusar a una película de Batman Azteca de inexactitudes históricas cuando te está contando una historia completamente ficticia es muy serio de tu parte. Ahora mismo voy a contar algunas de las que más risa me dieron. Los diseños de Leonardo da Vinci jamás pudieron haber llegado a América porque da Vinci jamás salió de Italia. En ese caso, los diseños jamás pudieron haber llegado a España y por lo tanto jamás pudieron haber llegado con Cortés. Cosa que si es un mundo ficticio, no sé por qué no podría pasar. Otra acusación que me pareció ridícula es enojarte porque los indígenas no hablan náhuatl. Porque claro, una película que te está contando la historia de Batman, a huevo tiene que ser exacta en idioma. Porque claro, esto es Apocalipto de Mel Gibson, ¿verdad? Es obvio que se toman libertades como esta para que la película sea entendible para todo el público. Porque esto no es un documental, es una ficción. Están contando una historia ficticia. Batman jamás existió, Ciudad Gótica tampoco, porque también se alteraron porque la historia de Batman era distinta, porque los papás de Batman no fueron asesinados afuera de un teatro, sino que esta vez el papá fue asesinado por Hernán Cortés. Claro, porque es una nueva historia, te están contando otra cosa. Si quieres ver lo mismo de siempre, ahí hay 40 películas, 200 cómics y 3 o 4 live actions que te cuentan la misma historia de origen de Batman. Además, yo no puedo evitar preguntarme si estas personas cuando ven alguna película sobre Roma la ven en latín, cuando ven una película como Hércules la ven en griego y cuando ven una película como Aladino la ven en idioma árabe. Porque claro, si quieren exactitud histórica se deben de quejar de todas las películas, ¿no? Ya para cerrar con las acusaciones tontas de los españoles, la última que más risa me dio es quejarse porque Jesucristo no aparecía en la película, porque dice que todos los dioses que aparecen son paganos. Porque claro, aquí todos adoraban a Jesucristo en esa época, no es como que llegara con los españoles, porque era un dios extranjero. Es que durante la película aparecen varios dioses mexicas como Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, y varios españoles se enojaron porque Cortés era engañado por Tezcatlipoca disfrazado de dios. Y eso es pecado y es pagano y no nos interesa, es un producto ficticio. Y ahora del lado de los estadounidenses, más conocidos como gringos aquí en México, hubo quejas bastante ridículas. Muchos gringos se llevaron las manos a la cabeza al enterarse que los protagonistas eran los mexicas porque ellos eran un pueblo muy violento y sangriento, porque claro, todos los países son blancas palomitas, nadie tiene cosas malas que contar. Y obviando que es un producto ficticio, se quejaban porque los orígenes mexicas eran muy sangrientos, porque los que no sepan, el pueblo mexica desde sus inicios hacía cosas horribles como desollar gente, y eso lo sabemos todos los mexicanos. Y aquí es donde yo no entiendo qué película vieron. En la misma película te están explicando que son violentos, que sacrifican gente, porque los gringos también se quejaron de que cómo era posible que Batman no recibiera su entrenamiento ninja en Mesoamérica. El entrenamiento que Batman recibe es el entrenamiento más o menos promedio de lo que en ese tiempo era un guerrero mexica. Digo más o menos porque la mayoría de códices fueron quemados por los mismos españoles, entonces sí, digamos que ese fue el entrenamiento promedio de un mexica en ese tiempo. Siempre vamos a terminar volviendo al mismo punto, es una caricatura, mírala y no esté chingando, mijo. Ahora vamos con la parte que sí importa. Había gente analizando los fallos de guión, y es que esta película no es perfecta, y ahí sí los apruebo, la narrativa no está tan buena. Es un producto decente y bastante bueno, pero tampoco es increíble, impresionante y le cambia la vida a todos. Sí, esto está bien, criticar a la película por lo que es y no por lo que sientes. Y es que había gente que interpretaba unas cosas como fallos narrativos que yo no puedo entender, como cuando el toro pelea contra el águila. ¿Por qué lo creas o no? Gente dijo que esto era un fallo de guión, porque él jamás había podido ver un toro, porque no había toros en América. Y si te das cuenta que varias veces aparecen dioses mexicas, que aparece Hiedra como si fuera una diosa.
Es obvio que esto no es una representación de su imaginación, sino que le están mostrando algo las deidades, o en este caso Hiedra. Entonces eso no puede ser un fallo de guión, sino más bien una representación de la batalla que se avecina. Por otra parte, algo que sí puede ser considerado un fallo de guión es cómo llega a Tenochtitlan. Y es que después de que Cortés mata a su padre, él se echa a correr, agarra, se pierde en el bosque y termina en el templo después de toparse con Hiedra. En ese templo ve la estatua de Camazotz, sale y ¡tan! Llegó a Tenochtitlan. Y esto para mí más que un fallo es una conveniencia de guión porque no te iban a contar cómo iba a ser un viaje de un mes hacia Tenochtitlan. Simplemente es algo para que tú entiendas que llegó a la ciudad y de ahora en adelante se va a dedicar a entrenar para ser mejor. Nuevamente intenté buscar errores narrativos, pero no encontré nada demasiado grande más allá de gente quejándose de los errores históricos en una película de ficción. Nuevamente buscando encontré otro canal llamado Los Videos del Profe que hizo una review sobre Batman Azteca, diciendo que todo mal con él. Básicamente es un video quejándose de todos los errores históricos que tiene la película, cuando la película ya dije que es ficción. Y no tengo nada en contra de él, pero me parece ridículo que trates de aplicar que todo está mal con una película ficticia, quejándose de que Batman no estaba en los sacrificios humanos porque él vivía en una sociedad que los hacía, cuando los que hacían los sacrificios humanos eran los sacerdotes de los templos, no las personas del común, quejándose de la parte donde Cortés habla con nuestro Batman diciendo que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, diciendo que esta teoría viene de Europa y sí le doy ese punto, pero que tiene que ver con la narrativa de la película. Como ya dije, esta no es una película documental de exactitudes históricas, simplemente lo que te están mostrando es una ficción. Y lo que te tratan de narrar en esta parte es simplemente darte a entender que tienen diferentes visiones del mundo. Porque después de esto, el Batman Azteca dice que si no es normal vivir en una sociedad que mata a mujeres y niños. Porque sí, los españoles mataron a mujeres y niños. Como por ejemplo decir que la masacre de Cholula fue justificada porque supuestamente planearon una revuelta. Cosa que no es cierta y más de un historiador ha refutado. Simplemente Cortés enloqueció por miedo y mató a todos los indígenas en un lugar donde no había guerreros, sino mujeres, niños y sacerdotes. Otra, es decir que la matanza del Templo Mayor estaba justificada porque había sacrificios humanos, cosa que no es cierto. Pedro de Alvarado enloqueció y mandó a matarlos porque él estaba en contra de los sacrificios humanos, que por cierto, los sacrificios humanos eran voluntarios. Sí, así es, la gente que era voluntaria para sacrificarse vivía todo un año con lujos y luego era sacrificada voluntariamente. Y con eso no doy a entender que estuviera bien o mal, porque también la Inquisición mató gente. Y no hablo solamente de quemar brujas, hablo de matar gente en nombre de Dios, porque claro, las cruzadas eran blancas palomitas. También obviar el hecho de que cientos y cientos de indígenas murieron contra los españoles. Esa actitud de tratar de blanquear a los españoles es la misma que tienen los indigenistas tratando de blanquear a los indígenas. Sí, ambos bandos eran una bola de culeros. Sí, ambos bandos eran una porquería. Los españoles no vinieron ni civilizando, ni como buenas personas, ni caballeros, ni nada de eso. Simplemente venían buscando dinero y conquistar nuevas tierras para su rey. Y los mexicas simplemente buscaban someter a más pueblos para tener más y más tributos. Pero como ya lo mencioné, esta película es una ficción, no es históricamente correcta. Y mi intención no es ofender al profe ni nadie, pero se me hizo pésima su crítica. Lo único que buscaba era supuestos errores para seguir recalcando cosas que no tenían nada que ver. Sí, había muchos errores históricos. ¿Por qué? Porque es una película de ficción. Tratar de blanquear a los españoles diciendo que no se veía ninguno de sus ideales de nobleza y caballeresa en la conquista es tonto y estúpido. Buscar errores como que Cortés quemara sus barcos, cosa que aquí es una leyenda, es obvio que fue puesto a propósito. Y es que había cosas malas en ambos bandos, la película te lo recarga, y decir cosas como que la sociedad mexica no encaja con un Batman es lo mismo que decir que Batman Samurai no encaja con la sociedad japonesa, porque los japoneses también mataban gente a diestra y siniestra. Y esto va para los indigenistas y para los hispanistas. Esta película no está hecha para blanquear a los indígenas y decir que eran buenos, nobles y amables, porque te muestran los sacrificios humanos que los sacerdotes hacían y te muestran cómo era su verdadera sociedad. Y tampoco está hecha para los hispanistas que creen que los españoles eran mágicos, sagrados, bárbaros, increíbles, sino que eran simplemente personas ambiciosas que buscaban dinero y tierra. Simplemente es una película que trata de mostrarte un nuevo universo de Batman, uno que está ubicado en Mesoamérica, en Tenochtitlan, mostrando un Batman azteca, y ya, ni malo ni bueno. Ahora sí quiero que ustedes me dejen su opinión de qué les pareció la película. Yo sé que estuvo algo sosa y la verdad sí tiene partes pero luego se pone muy buena al final. Y la parte donde aparece el pingüino como un doctor de la peste negra me encantó.
Y toda esa gente que se queja de las inexactitudes históricas, carnal, es un producto ficticio, ya vete a dormir, acuéstate, córrele, no esté chingando y ya. Y yo sé que la gente se va a quejar de que me escude, según ellos, en esto, pero en serio, es un producto ficticio y cualquier cosa en este universo puede ser posible, porque solamente te están explicando una pequeña parte de este nuevo universo. Más cosas pueden haber cambiado y probablemente van a cambiar. Así que sin más, espero que este video les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir. Coméntenos sus opiniones de todo lo que hablamos en este video y hasta la próxima.